Murió Fello Suberví, un hombre, un gigante de la política dominicana, dirigente de larga data del Partido Revolucionario Dominicano, del PRD, de los famosos caballos del PRD, que después se convirtieron en los viejos robles. Don Fello Suberví, Rafael Fello Suberví Bonilla, era uno de ellos. Aunque Fello Suberví nació en Barahona, al sur de la República Dominicana, migró muy joven hacia la capital y estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entró a la política desde muy joven, trillando un camino que hoy, incluso después de su desaparición física, se sigue elevando, y ahí está su legado. En la política fue un hombre, como dije, del Partido Blanco, del PRD. Ocupó varios cargos en esa organización política, incluyendo la Secretaría General. Vivió varios procesos de crisis de ese partido y también de gloria. Fue diputado de la República Dominicana, representando específicamente la capital. Digo la capital, aunque era el distrito, pero cuando era todo junto, que también fue alcalde, entonces se llamaba síndico. Fue síndico en 1986, fue síndico del 86 al 90 y después regresó en el 94 hasta el 98, cuando la capital era todo, que iba desde Boca Chica a Pedrobrán. Fello Suberví es recordado como uno de los mejores síndicos que ha tenido la capital, creador de las zonas de los parques, creador o impulsador de la policía municipal, de la peatonización del Conde. Exacto, de infraestructuras. De la sanitarización de Duquesa. Sí. Sí. Fello fue duro como fue síndico. Muy duro. Pero Fello, yo creo que la terquedad y la tosudez política... Pero vamos quedando en los síndicos primero. Tú que eres municipalista, vamos primero a hablar un poco de la labor de Fello como síndico, que fue lo que primero el bulevar de la capital, que está 27. Primero, 27 casi con José Amado Soler. José Amado Soler, perdón, no, con el bulevar de la 27. Con Núñez, fue Fello que lo impulsó. Hubo un bulevar, yo recuerdo... Porque el bulevar se hizo en el 96 cuando Leonel... Desde muy niño. ¿Y quién era el alcalde en el 96? No era Fello. Así, ¿verdad? 94, no, ¿verdad? 94, 98, sí, es verdad. Sí, pero yo estoy aquí. ¿Cómo repite eso que se escucha? Tú eres el mejor. Sí, pero, o sea, el impulso del bulevar per se, no creo que se le indilgue realmente a Fello Suberví. Más bien, yo creo que tú podrías estar pensando en la parte que se hizo en el malecón en aquella vez. También. Que eso sí tiene que ver con Fello, que había unas fuentes gigantes que ya no sirven. Fuente virtual. Que ya no sirven, pero en ese momento sí. Y tuvo que ver con Fello Suberví. Fue un visionario como alcalde, Fello. Mira, el bulevar de la 27 tiene un gran impulso y un gran apoyo en la alcaldía, porque si bien fue una obra de gestión del gobierno de Leonel, pero recuerda que quienes están encargados de darle mantenimiento y de darle vida al patrimonio histórico y cultural del municipio, la alcaldía. La alcaldía. Sí. Entonces, si tú no haces nada con que el gobierno central te construya una gran obra, patrimonio, marca ciudad, marca país, si la alcaldía no le da vida y no lo mantiene. Entonces yo creo que él fue uno de los responsables de que en ese momento el bulevar de la 27 se convierta incluso en un sitio turístico, de turismo interno, que venían excursiones de escuela a caminar por ahí. Fue un gran municipalista, Fello Suberví. Esta mañana me enteré también, no conocí el dato, que él fue el creador del Bulevar de las Estrellas. También. Ahí en la Churchill. Ese dato sí no lo tenía. Fello sí, y fue el creador de los parques principales, que después Roberto Salcedo amplió más. Ahora Carolina lo amplía, lo rescata algunos, pero fue Fello Suberví quien fue el propulsor de los parques en la capital y también impulsador de muchas áreas verdes él era muy querido. De hecho, yo creo que en la capital, él era el dirigente de mayor estirpe que tenía el PRD. Claro, fue el líder de la capital por mucho tiempo. Él era el dueño de la estructura de la capital. Hasta hace poco.
Hasta cuando viene el PRM, la división. Exacto. Fue Fello el dueño de la Entonces, capital. Fello tuvo grandes luces como alcalde. Fue un hombre que aportó mucho a la ciudad, independientemente de que agarró la ciudad en pañales. La no ciudad, tanto. Sí, bueno, en pañales. Sí. La ciudad, recuerda que en el periodo ahí de los Leonel, 96-2000, ahí fue una revolución. Hubo... el país evolucionó mucho, el país despertó, claro. Y ahí hubo grandes aportes y contribuciones, y a Fello se le pegó porque al igual que el PLD, si tú comparas la obra de gobierno del PLD, pero fue que la época le cayó en las manos. El país le desarrolló, la sociedad, las exigencias sociales demandaban esa evolución de todas las naciones en el mundo. Eso refuerza mi tesis de que digo que la República Dominicana ha tenido los gobiernos que necesitan en la época, claro. Porque que cuando nosotros nos tocaba abrir la puerta al futuro, mirar los avances, tuvimos un presidente como Leonel Fernández que entendió y que era de la época. Y entendió lo importante de hacer ese tipo de cosas. Entonces hemos tenido lo que hemos necesitado en cada momento. Si tú no recuerdas, saliendo un poquito de Fello, un paréntesis. No, déjame a Fello ahí. No, que tú estás hablando de Leonel y hay que sazonar un chico. No, el bloque de Fello. Fue Fello el que murió. Entonces. Cuando sea Leonel, le da cuidado. Pero en un momento va a ser. Cuidado. Pero en un momento va a ser. Espera. Pero en un momento va a ser. Tiene miedo a la muerte. En un momento va a ser. Pero no estás llamando cosas. En un momento va a ser. Una cosa guarda relación. Si yo un día me muero, dedíqueme un programa. ¿Qué programa que te vas a dedicar? Que 8 días hay que ser. La radio 8 días hablando de 8 días de que Gresefú media hora y para el Cristo Salvador. 8 días. Enterrado, sin nicho. El día que yo parta de esta tierra, la radio tiene que estar 8 días hablando de mí. Bueno, róbate algo para que vivo vamos a hablar de ti. Sí. Oye, entonces, Leonel, ¿tú te acuerdas cuando hubo la revolución educativa del año 2000? Que el IDOK, que las computadoras se iban a apagar y la gente tenía como ese tabú. Fello. Y Leonel trajo la computación a las escuelas y eso lo exigía la época, pero eso no le resta luces a Leonel, al igual que Fello. Fello fue un hombre que le dio vida a la municipalidad. Sí, porque siempre la municipalidad, sobre todo de esta ciudad, del Distrito Nacional, y de la provincia de Santo Domingo también, tienes que tener un gran auxilio del gobierno central por las obras que demandan y por muchísimas cosas. Sumamente importante. Yo creo que ustedes lo dijeron ahorita, pero hay que recalcarlo. Primero que fue ministro de Turismo. Ok. Pues me fui adelante. Estábamos primero que fue ministro de Turismo en los gobiernos de Jorge Blanco. No, de Hipólito Mejía. Y de Jorge Blanco también. De Jorge Blanco también, claro. 82-86 fue. Claro que sí. Y sumamente importante decir que antes ser síndico, porque así era que se decía en ese momento, ahora decimos alcalde, pero en ese momento se decía síndico, no era nada fácil. No. Porque no solamente era, no era un municipio que te tocaba, no, era todo, el Gran Santo Domingo, incluido con el Distrito Nacional. O sea, hacer un trabajo loable cuando tú tienes un abanico tan amplio, un espectro tan amplio, tú tienes que ser muy bueno en la materia. Sí. Porque ahí también entra que así como era un gran territorio, que no deja de ser resaltable lo que tú dices, un terreno muy amplio, pero así mismo era el presupuesto. Y cuando eso tenían vida los alcaldes pedáneos. Pedáneos, sí. Te digo que hoy en día... Pero los pedáneos en las secciones. No, aquí, en todo. Sí, pero te digo que tenían vida los alcaldes pedáneos. En los territorios. Pero no resolvía nada, nunca ha resuelto nada. Claro, anda con cuchillo enganchado. No. Anda con revólver mojoso enganchado. Un revólver oxidado enganchado. No. Un alcalde pedáneo, cuando hay un fallecido, yo no tenía el alcalde pedáneo. Aguanta, cuando hay un fallecido, yo era alcalde pedáneo Galatico. Tú no llegaste a eso allá, tú le saliste corriendo al trabajo. Sí. Ellos son los... mira, cuando hay un delito, el alcalde pedáneo es el encargado
de apresar el infractor. El alcalde pedáneo es quien te firma el documento para tú trasladar un animal de un lugar a otro. El alcalde pedáneo es el encargado de mantener el orden en la fiesta y patronal. El alcalde pedáneo es el que hace el papel del niño que nace cuando no están declarando los fines de semana. El alcalde pedáneo es el que te hace el papel cuando tú te mueres y hay que trasladarte de un sitio a otro. Pero eso ha quedado... Con la globalización y la sistematización y desarrollo de nuestra República Dominicana, los alcaldes pedáneos han ido relegados. Sí, todavía existen, pero en los campos muy remotos. Porque antes lo que pasa es que en esos campos muy remotos, donde estaba el alcalde pedáneo, que eran las secciones y que cubría los parajes estaban los segundos alcaldes, no llegaba por lo regular la civilización que hoy llega, y eso le ha ido quitando importancia. Por eso que digo, cumplieron su papel en un momento, y todavía en campos remotos existe. Yo te lo digo, mi papá fue segundo alcalde toda la vida. Nunca quiso ser alcalde. Nunca quiso ser alcalde. Allá en Alatico nunca quiso ser alcalde, y el legendario alcalde de allá era Don Olido. Tu tío. Sí, uno le besaba la mano a todas esas personas, mi respeto para él y para sus hijos. Entonces, pero quiero volver al tema Fello, porque ya hablamos de Fello como alcalde, como ministro de turismo, también tuvo impronta ahí. Antes que todo esto fue diputado. En el caso político, como tú lo señalabas, Jonathan, Fello fue por mucho tiempo el líder político del PRD en la capital dominicana. Pero ese liderazgo también ribeteó el país, porque Fello tenía un proyecto presidencial que quiso echar a andar en varias ocasiones. Recuerden una de sus campañas hasta cierto punto emblemática, cuando él decía: quiero ser presidente y voy a ser presidente. Fello fue un presidenciable. Sí, cuando la condición de presidenciable se obtenía por liderazgo, por convicción política y por el trabajo en el terreno también, hay que decirlo, porque Fello era un líder pragmático. Fello le resolvía a los compañeros. Cuando Fello llegaba donde los compañeros a la capital, los compañeros se sentían alegres porque llegaba el hombre. Fello era muy de la base. Fello no abandonaba la base. Y te digo que también tuvo gran incidencia a nivel nacional, porque para tú aspirar a presidente con posibilidades reales, tú tienes que tener un liderazgo nacional. En segundo lugar, de hecho, él fue el candidato vicepresidencial de Hipólito en el 2004. Sí, pero en el caso, él fue el candidato vicepresidencial de Hipólito en el 2004. Yo diría que para salvar una situación. Recuerda que cuando Hipólito decide ir por la reelección en el 2004, después que dijo 1000 veces que no iba, y con el grupo de los 7 encampanado del otro lado, con la lucha interna del PRD, que de ahí viene la grieta que desbarató al PRD, de ahí viene la grieta que desbarató al PRD. Recuerda que estaban aspirando Emanuel Esquia Guerrero, Atuey de Camps, Milagros Ortiz Bosch, Fello Suberví. Se me quedan 2. 3. ¿Cuáles? Yo sé que eran 7, era el grupo de los 7. No recuerdo los demás nombres, pero el fin es que para salvar la situación... Con liderazgo todos. Yo creo que ahí sobresalían Doña Milagro y Fello. Y Fello, pero es que ella también tenía su cosita. Es que ha sido más un tecnócrata siempre. Sí. Ha sido un hombre como institucional. Pero Fello sí, Fello tenía un gran respeto de la base del partido. Fello en su condición de secretario general, de hombre, de buen alcalde. Sí. Fello, si así lo pudiésemos decir, Fello en la capital hacía lo que le daba la gana, porque Fello dejó de ser alcalde, fue diputado, después volvió a ser alcalde, luego vuelve a ser diputado. Entonces Fello como que tenía ese maridaje. Era de él. Ese maridaje con el electorado de la capital, y el electorado de la capital lo favorecía sin importar a lo que él aspiraba. Era el dueño de la base. Lo que te dije que salvó una situación, porque cuando en el 2004 o previo al 2004 Hipólito Mejía decide imponerse y hace un mamotreto de convención con el médico de Santiago, ¿cómo es? Porque nadie, el doctor Tomás, algo así, sí. Con el mamotreto de Santiago. Entonces el grupo de los 7 quedó encampanado, y Fello, de alguna manera, para salvar esa situación, asumió la candidatura vicepresidencial con Hipólito Mejía, a sabiendas de que era muy probable, como de hecho pasó, que Hipólito no ganara, porque Atuey de Camps nunca se sumó. Recuerda que Atuey de Camps termina yéndose del PRD y formando el PRSD,
que oye de su hijo, Partido Socialdemócrata, el del Toro, El Partido del que oye Toro. de su hijo, de Luis Miguel de Camps, que le valió precisamente el Ministerio de Educación. No, pero Herencia. yo creo ¿Herencia? ahí estaba. Mi papá debió hacer un partido. Yo creo que en Era ese, yo yo creo aquí. que en ese grupo de los 7 estaba el papá del actual presidente de hoy. Abinader estaba sí. también. Sí, José es Rafael. verdad. José Rafael verdad. Abinader, me parece Es que en ese verdad. grupo Quiso ser estaba. presidente. Pero ¿cómo toda era la que le vida también. llamaban? Porque no era así. José Rafael José Abinader. Rafael Abinader. Sí, mismo. sí, pero él No, le decía... Abinader, así le decían. Y yo sí, Pues tenía una unos anuncios buenos que hacía Abinader. Mamotreto no, yo no Fue un mamotreto la convención de Hipólito, desbarató el PRD. No. Ah, pero- Yo no diría mamotreto. ¿Por qué? Porque la narrativa que maneja Hipólito Mejía, que un día delante de mí a él se le preguntó, presidente, en un momento usted dijo que no iba, y él dijo, yo le dije pónganse de acuerdo. Ellos no se pusieron, entonces yo dije, yo voy. Ellos no querían y Hipólito le dijo, únanse los 7 y elijan el modelo de convención que ustedes quieran. Ellos ninguno se inscribieron, pero Hipólito necesitaba legitimarse para que no se vea que fue a su voluntad. Hipólito dijo, vengan todos, únanse todos y vengan. Y ellos no quisieron enfrentarlo. Entonces, si yo estoy habilitado constitucionalmente y quiero aspirar, no hay nada que me lo impida. Jonathan, no hay nada que te lo impida, pero tú sabes lo va a que convencer. no es lo mismo, ni es igual tú ser el presidente. Si al día de hoy Abinader dice que va, yo te he puesto a ti que todos los presidenciables, ¿tú sabes lo que hacen? Se mean Se ahí. retiran. Claro. Se retiran. Porque es Wellington que- peleó con él. Está Sí, bien. peleó no. Está bien. Jonathan, por Dios. Está bien. No desvirtúe. Está bien. Wellington fue Se inscribió. la ficha clave para que eso se legitimara. Por Dios, yo no. Ah. No fue, Claro fue, que no, fue la sí. primera No. convención. Él era un muchachito. Claro fue que contra- sí. Y Guido con peleó. un millón de sueños y ahí se van a quedar los sueños. El punto es. me devuelvo. El punto es que Qué bella. es lo. ¿Eh? Qué bella tú estás. Hansel, sí. no, Ay, pero estamos opinando gracias. así. Sí, Esto sí, no sí. es radio. Entonces, es lo mismo. O sea, eso fue lo que pasó. Él dijo que iba, lógicamente, nadie iba a querer competir con el que mandaba, el que hacía los decretos, el que tenía todo, porque el presidente aquí, este es un país presidencialista. Y el presidente, señores, tiene el bate y la pelota, y el guante también. No, yo estoy- Ahora mismo todos están corriendo. ¿Por qué? Porque Abinader dijo que no iba y realmente la sí. Constitución se lo prohíbe. Sí, pero si volvamos a estas fueran las Fello, circunstancias, porque cambia. don Fello murió lamentablemente y este bloque hay que dedicárselo a él. Al otro, cuando el otro le toque, Pero se que lo no queremos dedicamos. que nadie se muera. Sí, en un momento será. Se lo dedicamos No, también. No queremos estarle dedicando bloques Que no a nos gente. pase como cuando murió Nelson Mandela. Yo trabajaba en un consorcio de comunicación y duramos con la biografía de Nelson Mandela grabada como 2 meses. Esperando. el Esperando día. que se Sí, muera. porque la producción tiene que adelantarse. Esperando. Y había que actualizarle. Pero un criminal. Un criminal, no. Es Esa que es la vamos comunicación. a grabar el episodio de cuando se muera fulano está Sí, grave, hay sí, que sí. morirse. Sí. Vamos sí, a grabar sí. este episodio, si se muere yo el no lo creo domingo, esto. lo tiramos ahí Así mismo. mismo Es era, así mismo, así es que se Cuando trabaja hay la uno producción. grave, uno dice, bueno, para que no me llamen el domingo, vamos a grabarlo hoy. Así es que se Y- trabaja Y la se pro- tienen que uno, Goti, Mr. K, Sí. Melvin y esa gente tienen su vaina ahí, y tiran Y lo eso ahí. tiramos. Los muchachos en vivo, mentira. Y uno eso le es deja un diferente. espacio, pues hay que actualizarle el día. Sí. Y graba varios días. La misma voz que graba, si es un señor. programa, sí. Si graba, dice, fulano de tal murió el día 10 de abril, fulano de tal murió el día 11, fulano de tal murió el día 12, 3 cuando lo están esperando. Y tú grabas Sí. por lo menos 10 días. El trabajo hay que hacer. Y tú no quisieras que te llamen, de que tú en la playita con esa foto Exacto. en bikini, Ven a que grabar. tú te Digo, tiras. no. Ven a grabar que se murió fulano. No. ¿Cómo tú sabes que me tiró foto en bikini en la playa? Oye, brechándote. Pero, No, pregunta. pero volvamos a Fello. ¿Cómo termina la carrera política electoral de Fello Suberví? Se desbarata el PRD, Sí. se crea el PRM, Fello se va al PRM, después vuelve al PRD y después vuelve y se va al PRM. Lo impulsan, lo inscriben como candidato a alcalde del Distrito Precandidato. Nacional. Está bien, precandidato, el PRM, precandidato a alcalde. Y después hubo unos temas también, creo que en el Tribunal Constitucional también, que lo llevaron y precisamente él terminó siendo el candidato. Pero el PRM no asumió esa candidatura de Fello,
asumió a David. ¿Qué es lo que hace David? Que se inscribe por el Reformista, porque por eso el certificado de alcalde de David es del Reformista. El primer alcalde del partido del PRM en el Distrito Nacional no fue David, fue Carolina. David fue por el Reformista, pero el PRM asume esa candidatura y apoya a David. Y ahí podemos decir que termina la carrera, o sin el podemos decir, termina la carrera electoral de Fello Suberví. No, él aspiró, él iba a aspirar por el PRD, ahí mismo. Lo que pasa fue que Fello no contó con la astucia de David Collado y de Pacheco. Pacheco en la famosa reunión de Cristo Rey, que Pacheco primero era Fello, el candidato a alcalde de la capital, luego se le atribuye a que era Pacheco, pero cuando ellos deciden apoyar a David por un tema de no sé qué clase de acuerdo, entonces ahí le arrebatan la candidatura a Fello, que ya él incluso tenía mucha publicidad montada y todo una logística hecha, y él malcriadeza se va al PRD ahí mismo y así terminó. Pero yo creo que a Fello tuvo muchas luces, y creo que las luces de Fello Suberví van a comenzar a salir ahora después de fallecer. ¿Por qué? Porque Fello no permitió, su terquedad y su tosudez política no le permitió que las luces salgan a flote con tiempo y en vida. ¿Cómo terquedad? Insistió mucho en cosas que no debía. Si tú eras ministro en los 80, alcalde en los 80, alcalde en los 90, ¿qué tú haces aspirando a alcalde de que en el 20 todavía, en el 16? Hay que saber quitarse. ¿Entiendes? Sí. Hay que saber retirarse a tiempo, hay que saber hasta dónde, hasta cuándo, dónde, ya terminé. Ya. ¿Por qué? Porque los muchachos que deben respetarte políticamente, entonces te desafían. Lo que le pasó a Leonel. Lo que le está pasando al presidente Fernández, lamentablemente decirlo. Gente como Abel Martínez, que son construcción de él propio, son hijos de él. Él le permite que compitan contra él y que se igualen, y de una manera u otra le faltan al respeto. Sí. Leonel debe ser en este país ya un estandarte, un oráculo. Lo mismo que le pasa a Fello en materia de municipalidad. Claro. El que murió fue Fello Suberví. Hoy le estamos dedicando el bloque primero a Fello. Cuando le toque a Leonel, pero le dedicamos su bloque. Jesús, que no, eso porque a todo el mundo le va a tocar. Pero muchos años. O sea, ¿cómo que se graba? Cosas. Hoy día 11 murió. Miren, señores. Hoy día 12 murió. Miren, señores. Hoy día 13 murió. No te rías. Hoy día 14. Perdón. Se graba una secuencia, no te rías. ¿Cómo es que se graba? ¿Cómo es? Vamos a poner. Murió el día 10. ¿A cómo estamos hoy? A 15, okay. Hay 15. Hoy 15 de julio del 2025 muere fulano de tal. 16 de julio del 2025 muere fulano de tal. 17 de julio del 2025 muere fulano de tal. Y tú te grabas 15 días. Ay, po, y el contenido. Y tú lo tienes. Yo sé cuando el Goti lo tiene ahí. Y cuando venga y se muera el que se va a morir, le inserta el día. El día y tira el contenido. Sí, es así porque tú te imaginas de que tú en no. San Juan y te digas, Hansel, voy a grabar para recogernos a nosotros uno por uno. No te rías. Entonces, mira, nada, paz al alma de don Fello Suberví. Voy a decir algo que quizás va a ser impopular, pero yo creo que no es el momento. La familia aceleró la muerte de Fello. Ay, no, espérate, no. Sí. No, ahí hubo unos temas al final, pero Fello ni se enteró. Exacto. Fello ni se enteró. No, créeme, porque yo conozco gente cercana a esa familia. Fello ni se enteró. Yo igual, y ya don Fello, yo también. Y ya don Fello estaba en una... No iba lo que dije. No, porque ya don Fello estaba en una condición que realmente, o sea, a pesar de que existían problemas que todos nos tuvimos que enterar lamentablemente, pues él no estaba en condiciones ya de enterarse de muchas cosas de las que pasaban. Está bien. Sí, había una había una dificultad. Déjame especificar lo que dije para que no se malinterprete. Cuando tú estás ya en el ocaso de tu vida, que tú estás ya postrado en cama, yo creo que no es necesario ni pertinente que haya en tu casa incluso hasta fiscales y gente con un dime y direte. No es necesario que tus hijos y tu esposa se enfrasquen en una guerra mediática, judicial. Tú te enteras de eso y eso acelera tu ida
de este mundo. Aunque no lo quieran decir, aunque no lo quieran admitir, aunque lo quieran ocultar o aunque no sea pertinente decirlo, esa es la realidad. Una cosa es que no sea pertinente, pero otra cosa es que sea la realidad. Usted postrado en cama, usted se entera de todos esos conflictos alrededor de su figura y eso naturalmente le afecta anímicamente y emocionalmente. Jonathan, ya don Fello tenía una condición de salud que estaba muy avanzada, no desde ahora, no desde hace un mes, hace un tiempo muy prolongado. Entonces, al final, no creo que él tenía las condiciones óptimas para enterarse de las cosas que pasaban, porque su condición de salud, o sea, ya estaba muy deteriorada. ¿Entiendes? Entonces, lógicamente, lo idóneo, lo mejor es tú tratar de darle paz y tranquilidad a las personas cuando están en esta situación. Pero en el caso de él en particular, no creo que se haya podido enterar por lo que te digo. Sí, miren, termino diciendo, al menos de mi punto de vista, por parte nuestra, termino diciendo o repitiendo una frase que siempre digo: la muerte es la consecuencia ineludible de vivir. Y cuando la muerte llega, cuando la desaparición física llega, después que se ha vivido, que se ha aportado, y en una etapa biológicamente entendible y aceptable, la muerte, en vez de llorarse y lamentarse, debe reconocerse y pasar entonces a celebrar la vida. Y Fello Suberví fue un hombre que aportó desde la política, desde la administración del Estado, y ahí está su legado. No todas las personas tienen la virtud de venir a este mundo a aportar, a dejar un legado. Algunos vienen simplemente a existir, otros vienen a echar a perder el legado de otro, y algunos se van dejando una impronta, como el caso de don Fello. Entonces, entiendo que en este momento hay que reconocer eso que dejó don Fello y más adelante pasar a celebrar su vida, sobre todo sus más cercanos. Quiero enviar las condolencias a sus hijos y a toda su familia, a su esposa doña Miguelina, a quien conozco, a Natalie Suberví, su hija, mi amiga Natalie Suberví, a Felipe Suberví, Fellito también, a quien tengo el placer de conocer y puedo decir que es mi amigo, a su hijo menor también, que ahora se me escapa el nombre, a Janet Camilo, que era como una hija de Fello Suberví también, y a toda su familia. Paz al alma de don Fello Suberví y nuestro abrazo solidario a su familia. Mira, hay una frase que yo creo que en este momento podríamos utilizar, y es que dice, señores, que cuando yo nací, o sea, cuando tú naciste, todos reían y tú llorabas. Vive de tal manera que cuando tú mueras, todos lloren y tú rías. Paz al alma de Fello Suberví. Ya, ese país Political.